Hoy, nos adentramos en un fenómeno fascinante del planeta Tierra: las hormigas. Según la ciencia oficial, estas criaturas surgieron hace más de 100 millones de años. Su complejísimo comportamiento sería el resultado de millones de años de selección natural. Su cerebro, aunque diminuto, estaría optimizado genéticamente para ejecutar tareas especializadas. Y su organización interna se explicaría por señales químicas y feromonas. Hasta aquí, la teoría. Pero desde otra visión, una más lógica, surge la necesidad de refutar o falsar tal afirmación. Y para hacerlo, bastan unas preguntas simples. ¿Cómo se explica que un cerebro del tamaño de una mota de polvo pueda gestionar una sociedad entera? Con distribución específica de roles. Construcción de ciudades subterráneas. Agricultura, ganadería y el arte de la guerra, donde millones de soldados deben organizarse estratégicamente. ¿No se nos ha dicho que, según la teoría evolutiva, el aumento de inteligencia está directamente relacionado con el crecimiento del cerebro? La respuesta desde la ciencia oficial suele ser, en términos generales, sí. Aunque también se valora la eficiencia del cableado neuronal. Entonces, la pregunta se repite con más fuerza. ¿Por qué las hormigas, con un cerebro tan minúsculo, son capaces de planificar, coordinarse, defender su territorio y sobrevivir sin un líder o caudillo? La respuesta que se ofrece: lo hacen mediante programación genética y respuestas automáticas a estímulos. ¿Respuestas automáticas? ¿Acaso alguien programó ese código? Y si es así, ¿quién lo hizo? Porque si se trata de programación genética, eso implica un software. ¿Y qué mente escribió ese software orgánico? La ciencia responde: el tiempo, la evolución y la selección natural. Pero, el tiempo no es una entidad, el tiempo no piensa. El tiempo es una idea. Un concepto abstracto que solo existe en la mente del ser humano. ¿Puede el tiempo escribir un código? ¿Puede programar sistemas funcionales? ¿Acaso el tiempo tiene título en ingeniería genética? El tiempo no puede crear ni configurar un software. El tiempo no codifica. Y sin embargo, las hormigas nacen con un sistema operativo biológico de serie. Un software que sabe qué hacer en cada momento de su vida. Sin aprendizaje, sin educación. Actúan por un programa vivo. Por instinto codificado. Entonces, ¿quién les enseñó arquitectura? ¿Ingeniería ambiental? ¿Logística? ¿Estrategia militar? Porque las hormigas carecen de escuelas. Y aún así, ejecutan obras de ingeniería con precisión. ¿No parece más coherente pensar que existe una inteligencia anterior a ellas? Una mente que las concibió. Una que codificó en su biología un lenguaje de instrucciones. Ante esta propuesta, la ciencia tradicional responde: la vida no necesita de un diseñador. Surgió por casualidad. ¿Casualidad? ¿Quién diseñó y organizó las castas, la jerarquía, el control de población, la cría de hongos y la domesticación de pulgones? ¿La casualidad? ¿La selección natural? ¿Existe alguna mente inteligente que elija qué seleccionar? ¿Puede la biología explicar cómo, sin conciencia ni vista compleja, millones de hormigas cooperan como si fueran terminales de una sola mente? Y más aún, ¿cómo es que ese patrón se repite, sin errores, generación tras generación? ¿Por qué las hormigas dejaron de evolucionar hace 100 millones de años? La ciencia responde: porque están genéticamente predispuestas a comportamientos cooperativos. Entonces, se admite que existe un código de conducta preestablecido en su ADN. Un código con instrucciones. Un software biológico que ejecuta planes sin que el insecto tenga conciencia de ello. Pero, ¿cómo se codifica un plan? ¿Quién define su finalidad? Porque las hormigas no razonan, solo actúan. Como si obedecieran órdenes invisibles. Porque no aprenden, pues nacen ya sabiendo. Por lo tanto, no estamos ante simples insectos producto de la casualidad y la evolución. Estamos ante la manifestación de un diseño inteligente. Una red descentralizada que se comporta como si tuviera una mente. Todo ello, gracias a un software orgánico de serie. Pero claro, todo software, primero requiere de un programador, de una mente inteligente. La gran pregunta es: ¿puede la teoría de la evolución generar un software biológico tan estable, eficaz y resiliente? ¿Y quién es la evolución? Un concepto filosófico, por ello,
En el siglo XXI, la teoría de la evolución sigue siendo eso mismo, una teoría. ¿No parece más bien que las hormigas son terminales de una inteligencia madre que las concibió con un propósito? Porque todo código requiere de un programador. Y en este caso, hablamos de un código funcional, eficiente y adaptativo. Una hormiga posee un cerebro diminuto, sí, pero con aproximadamente 250.000 neuronas que se conectan entre sí generando miles de millones de sinapsis. Cada una de esas conexiones debe estar preconfigurada genéticamente para producir recolección de alimentos, tácticas de guerra, división social, ingeniería de túneles, ingeniería ambiental, cría de hongos y animales, comunicación química por feromonas. Todo eso viene de fábrica. Y la probabilidad de que todo este sistema, el cerebro de la hormiga, su software biológico, su conducta organizada, su capacidad para construir ciudades subterráneas y ejecutar estrategias militares, haya emergido por azar, según los cálculos más generosos de la matemática, es de 1 entre 10 elevado a 100. Es decir, 1 entre un 1 seguido de 100 ceros. Este número, conocido como un Google, ya es tan descomunal que supera la cantidad total de átomos estimados en el universo observable. Y aún así, hay quienes afirman que todo esto surgió con el tiempo y la casualidad. Ahora bien, si aplicamos el sentido común y la lógica más básica, ¿qué es más razonable? Pensar que una red de seres vivos capaces de crear estructuras de ventilación, granjas de hongos, rutas logísticas y organización militar, surgió por azar, simplemente porque pasó mucho tiempo? ¿O pensar que detrás de un sistema tan interconectado, optimizado y funcional existe una mente, una inteligencia ordenadora que escribió el código de esa vida? Porque si algo nos enseña la experiencia humana es que, donde hay un código, hay un programador. Donde hay orden, hay diseño. Y donde hay diseño, hay una mente. Cuando las matemáticas cierran la puerta, solo queda una explicación: diseño inteligente. Un software orgánico preinstalado. La colonia actúa como si tuviera una mente propia. Como un superorganismo inteligente. Viven en colonias que van desde unas pocas decenas hasta varios millones de individuos. Y lo más asombroso no es el número, sino cómo funcionan juntas. Sin líder, sin órdenes vocales, sin caos. Con un orden tan perfecto que haría enrojecer a los sistemas de gobierno humanos más sofisticados. ¿Cómo puede un ser con un cerebro tan pequeño organizarse mejor que nosotros? Cada hormiga sabe qué hacer, cuándo hacerlo y con quién colaborar, y no solo trabajan. Construyen. Sus hormigueros subterráneos están diseñados con precisión arquitectónica. Túneles de ventilación que regulan temperatura y humedad. Cámaras de cría, almacenes, zonas de descanso. Una auténtica obra de bioingeniería. Pero hay más. Las hormigas predicen el tiempo. Cuando el cielo está claro para nosotros, ellas comienzan a sellar entradas y a copiar alimento. Es como si una sabiduría oculta les advirtiera. Observar una colonia de hormigas es presenciar una lección viva de organización, humildad y colaboración. No hay ego, no hay individualismo. Cada hormiga se sacrifica por el bien común. Y cada acción está orientada a la supervivencia del grupo. Y aún así, hay castas, especializaciones, turnos, jerarquías. No hay improvisación, pero tampoco rigidez. Late el eco de una inteligencia que no vemos, pero que todo lo ordena. Una inteligencia oculta. Un diseño premeditado. Una verdad diminuta que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la vida.